Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una edición más del contenido de ADN Scan, donde hablamos mucho de todas aquellas cosas que podemos hacer por mejorar nuestro lugar de trabajo y sobre todo hacer una gestión utilizando herramientas novedosas. En esta oportunidad me acompaña Juan José Martínez, un gran amigo que quiero presentárselo. Juan José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Feliz de estar por acá. Juan José, cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu bagaje, los años que has tenido trabajando, sé que en entidades públicas? Sí, yo siempre digo que soy una persona que viene del sector público. Si bien mi carrera de origen es abogado, me he especializado trabajando en lo que se llama gestión pública y políticas públicas, y ya he tenido buenos años trabajando en diversas entidades del Estado, ¿no? He tenido la oportunidad además de ser jefe de un par de entidades como Proinversión, y la última experiencia que tengo en el sector público ha sido como presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es como la gran oficina de recursos humanos para el Estado, para el sector público. Súper interesante. Sí, hemos hablado un montón sobre ese tema y creemos que en ADN Scan tenemos una herramienta, una solución muy interesante para esto. Pero quería presentarte la primera lámina que estoy aquí proyectando, ¿no? La excelencia en la ejecución es el principal desafío de los líderes hoy en día. Esto lo sacó de una encuesta hace poquito, ¿no? Y en esta imagen vemos cómo la estrategia y la ejecución a veces están disociadas, una no va con la otra. Podemos hacer grandes planes, grandes estrategias, es más, nos tomamos el tiempo siempre después de mitad de año para elaborar complejas estrategias, pero muchas veces a la hora de ejecutarlas, vemos que no nos fue tan bien como la habíamos planificado, como la habíamos soñado. Y aquí te presento a un gurú en el tema de estrategia empresarial, se llama Peter Drucker, y él nos dice siempre, ¿no? La cultura se come a la estrategia como, o sea, desayuna estrategia todos los días. La cultura desayuna estrategia todos los días. Y lo que yo interpreto siempre de esta frase es que las empresas y las instituciones somos conjuntos de personas que tenemos intereses y tenemos motivaciones y nos comunicamos entre nosotros. Entonces, por eso que él nos dice que la cultura desayuna estrategia todos los días, porque si una estrategia no está bien asentada dentro de un equipo humano, dentro de un equipo de personas, por más bien armada que sea la estrategia, su ejecución es eficiente. Y eso es lo que les está preocupando mucho a los líderes en muchas instituciones, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Eh, y, y otra cosa que también saqué que me interesó mucho fue el tema de cómo comparan hoy día a las estructuras tradicionales en las empresas, que son como este carguero que está compuesto por un montón de containers, ¿no? Que así la era industrial nos llevó a tener compañías e instituciones complejas llenas de pequeños departamentos estancos, ¿no? Si uno quiere cambiar de dirección este carguero, se hace mucho más lento porque hay mucha burocracia interna, hay muchas decisiones que tomar, mucha coordinación, y esa coordinación tarda en ejecutarse. Y hoy en día lo que dicen es que las compañías y las instituciones públicas deberían tener una configuración más como pequeños equipos como estos veleros, ¿no? Que ante una tormenta, ante un cambio en los objetivos, tienen la capacidad rápidamente de adaptarse a ello y hacen más flexibles las organizaciones. Entonces, nada, yo quería iniciar esta conversa contigo que me parece súper interesante sobre la problemática en la gestión pública y con tu experiencia, con tu vasta experiencia en este tema, me gustaría preguntarte lo siguiente. Eh, ¿Cuál es la principal preocupación de las entidades públicas hoy en día? Mira, justo a propósito de lo que tú estabas hablando, desde la perspectiva privada, y eso que dice Peter Drucker me parece muy gráfico, en donde la cultura se come a la estrategia como desayuno. En el sector público, y el primer gráfico que ponías, ¿no? En donde está la estrategia, donde hemos ganado muchos premios por estrategia, y en ejecución es un cajón lleno de telarañas, ¿no? Yo diría que en el sector público eso es así, e inclusive llega a un punto crítico
más grave inclusive. ¿Por qué? Porque en el sector público tú tienes efectivamente muchas reglas, mucha regulación, muchas normas, mucha teoría, mucha planificación, muchas políticas, muchos documentos que suenan bonitos. Hay organigramas donde está una organización diseñada en donde todo está punteado, todo está vinculado, pero a la hora de la hora, y ese es uno de los temas críticos en el sector público, a la hora de la hora en donde decimos ya, salimos a la cancha, jugamos el partido, pero no, utilizando la analogía con Reynoso, ¿no? No metemos goles, no jugamos bien, no nos damos pases. Todo puede funcionar muy bien en la pizarra, pero a la hora de la hora, a la hora de ejecutar, a la hora de hacer, no hay ejecución. Y eso en el sector público es particularmente crítico, porque el sector público, por naturaleza, debe funcionar o tiene que funcionar y darle, el sector público, el Estado le da regulación, le da servicios, le entrega bienes a la ciudadanía. Entonces, en el caso de una empresa privada, quien sufre son tus clientes. Y finalmente, si no tienes clientes, sufren los accionistas porque no hay dinero. Pero en el Estado, quien sufre son los ciudadanos. Ciudadanos que no tienen un buen delivery de reglas, un buen delivery de servicios, un buen delivery de bienes. Entonces la ciudadanía termina sufriendo. Y en el sector público no estoy diciendo nada nuevo, es una cosa que se conoce mucho. En el sector público, en todos los países, pero en países en desarrollo y en nuestro país particularmente, se ha generado una cultura de máxima burocratización, de bajo desempeño, y todos están, digamos, es como un equilibrio negativo, en donde las cosas no se mueven, pero todos están contentos dentro, están contentos con que no se muevan. Porque finalmente otra característica importante del sector público es que, a diferencia de los privados, ¿no? Donde si no vendes, si no tienes un buen producto, no te compran. Y si no te compran, no tienes ingresos y al final, a la larga, la empresa quiebra. En el sector público no pasa eso. El sector público tiene, por decirlo así, un gran cliente cautivo que es la ciudadanía. A la ciudadanía le cobran impuestos y los impuestos son obligatorios. Entonces, eso hace que las entidades públicas, por malas que sean, sigan existiendo y sigan estando ahí. Por lo menos en el sector privado, las empresas que no funcionan y que no tienen buena entrega de servicios o de bienes a sus clientes, no facturan y desaparecen. El sector público no. En el sector público, y eso es una cosa que llama la atención, y es una cosa que muchas veces a la ciudadanía incluso hemos llegado a niveles de indignación, ¿no? Donde la gente siente que paga impuestos, pero no recibe nada de valor, y hay un concepto que en administración pública se llama valor público. No recibo algo que realmente tú digas vale la pena. Entonces ese es un gran problema vamos a estar llenos, como de hecho estamos, llenos de planes, de políticas, de normas, de estrategias, de planificación, pero nuestro desempeño, cuando jugamos en la cancha, ahí tenemos serios problemas, ¿no? Me gusta la analogía que has hecho con el fútbol, ¿no? Y de verdad, pues podemos tener la mejor idea, la mejor formación, hablando en términos futbolísticos, pero si a la hora de la ejecución no están preparados nuestros equipos, nuestros colaboradores, no se va a trasladar pues ese plan y esa idea a la cancha. ¿Y qué crees que es el origen de esta problemática? O sea, ¿por qué al final, entiendo que es mucho más retador, porque la entidad pública siempre va a estar allí, ¿no? Quizás cada vez que haya un cambio de mandato, elecciones, hay un refresco, pero igual hay un grupo humano que está con bastante tiempo dentro de la entidad pública. ¿Cuál crees que según tu experiencia, son las principales causas de esta problemática? Sí, el problema con el sector público es que del Estado, es que el Estado es de todos los ciudadanos, pero al ser de todos, a la vez es de nadie. O sea, no tienes, a diferencia de lo que puede ocurrir con una empresa, donde tienes el dueño que está metido en la administración y la gestión porque le interesa, ¿no? Si la organización, si su empresa no funciona, no tiene buenos productos, y no vende y no factura y él entonces no tiene ingresos, tienes a alguien ahí metido. Digamos, en el sector público, el sector público es algo así como una gran empresa de accionario difundido, de millones de personas que somos los dueños. Pero entonces lo que pasa es que nadie, y tú lo ves ahora, los ciudadanos no estamos muy involucrados en lo que pasa en las entidades públicas.
Sí, nos preocupamos de vez en cuando salen las noticias de corrupción, de problemas entre las altas autoridades. Pero yo estoy seguro que si tú le preguntas a cualquier ciudadano, inclusive a los que se puedan jactar de ser los ciudadanos más educados o de ser los ciudadanos más responsables, si tú le empiezas a preguntar cosas de detalle, por ejemplo, sobre la municipalidad del distrito donde vive, no van a conocer mucho. Entonces, estamos dejando, por eso yo siempre digo que las organizaciones del Estado son como una organización sin dueño. Ujú. Y está el dicho, ¿no? Cuando ¿cómo es? Cuando el gato se va, los ratones celebran. Entonces, algo de eso, mucho de eso pasa en el sector público. Son organizaciones donde el dueño no está presente. Entonces, las personas que trabajan en esas organizaciones, que son los servidores públicos, los funcionarios públicos, los recursos humanos, como se les llama también desde el lado de la gestión de recursos humanos, están sueltos. Y lo que hacen es, han desarrollado una cultura en donde fundamentalmente buscan sus propios intereses. Y eso, por ejemplo, hay una teoría económica que se llama la teoría de agencia, o la teoría de agente principal, donde explica Ujú. eso, ¿no? Y entonces, estas personas están pensando básicamente en sus intereses, y eso se manifiesta en, primero, problemas de desempeño. Hay gente que está, pero en realidad uno pregunta, ¿y qué produce? ¿Qué valor genera? Ujú. A veces no sabes qué decir, porque la gente en realidad no produce, no genera valor a su organización, y mucho menos valor que entregarle a la ciudadanía. Hay casos más graves en donde ya tienes situaciones donde comprometes la integridad de la entidad pública, ¿no? Problemas de conflictos de interés, de gente que toma decisiones donde ya está afectando a la entidad misma. Y eso ya maximizado es lo que conocemos como corrupción, ¿no? Entonces, Sí. eso está pasando en el sector público. Y por el lado de los altos funcionarios y los directivos, no hay, como hay mucha interferencia política, no tenemos personas que estén dispuestas a ponerse la camiseta y poner orden. Lo que falta en el sector público es poner orden, generar incentivos de diverso tipo, ¿no? Pero lograr que la gente cumpla, lograr que la gente tenga desempeño, lograr que la gente, que los que trabajan en el sector público justamente generen esos productos, esos servicios, esa regulación, que es la que la ciudadanía necesita. Entonces, estamos hablando de Ujú. organizaciones formalmente hablando, pero en donde en estricto dentro no hay un canal claro, no hay objetivos claros, no hay un derrotero claro. De Y es una acuerdo. pena porque lo que tienes ahí es mucho desperdicio de recursos, porque el Estado peruano tiene muchísimos ingresos, recauda muchísimos ingresos. Si tú miras, por ejemplo, las cifras de presupuesto en el sector público gasta o tiene ingresos para gastar de más de 225.000 millones de soles. ¿Qué empresa en el sector público, en el Estado, en el Perú, maneja Pero, esa cantidad de ujú, recursos? La organización más grande claramente en nuestro país es el sector público, ¿no? claro, es el Estado. Y una consulta, ¿y el rol de los líderes, de los gerentes, de los presidentes? Hablo del presidente de la institución, ¿no? Del Estado. Claro. ¿No deberían ellos ser justamente aquellos que deben poner la pauta, marcar el ritmo, ejercer la presión? Si bien, como dices tú, no hay dueños, porque el dueño somos todos los peruanos, hay una estructura gerencial, ¿no? Hay un organigrama. ¿Qué, Sí, qué, sí. qué, qué opinas tú sobre eso? ¿Por qué no ejercen ese poder, ese alineamiento dentro de las organizaciones? Claro, ahí hay varias cosas que están pasando en simultáneo, ¿no? Por un lado, en primer lugar, por un tema de política, muchas veces las altas autoridades designan a ese grupo directivo, a ese grupo que son los que están en la cúspide de la pirámide organizacional, a Ujú. gente que claramente es de su confianza, pero que no tiene las capacidades técnicas necesarias. Ese es un primer gran problema. Ujú. Un segundo gran problema es que estas personas, las que sí puedan tener digamos, el bagaje técnico necesario, tienen otro problema, que es que no están motivadas a realmente querer cambiar las cosas. Entonces prefieren, como muchas veces se dice en el sector público, prefieren flotar y mantener el status quo en lugar de surfear la ola, o en lugar de, como está en la pantalla, Ujú. subirse a ese catamarán y más bien cambiar el curso de las cosas. Prefieren Ujú. flotar y esperar a ver qué pase, con lo cual al final no cambias las cosas. Las cosas se siguen manteniendo en la misma situación. Y hay De acuerdo. personas que, teniendo mucha capacidad técnica también, y a veces teniendo las ganas de hacerlo,
no tienen esas habilidades, lo que llaman ahora habilidades blandas de comunicación, de liderazgo, de empatía y otras que son necesarias también para cambiar las organizaciones, porque las organizaciones se cambian desde varios frentes y tomando varios tipos de acciones, ¿no? Lamentablemente en el sector público tenemos es un cóctel donde se han juntado todas estas cosas que llevan a que estemos en este marasmo en donde las cosas no se mueven en términos positivos. De acuerdo. Sí, no, sí. Y soy testigo, porque en las noticias o en los comentarios en general se da, mira, te voy a mostrar esta otra imagen que refleja un poco lo complejo que es una organización, ¿no? Al final, dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, tenemos muchas personas que están motivadas, están alineadas a un objetivo, pero muchas veces ese objetivo no es único, ¿no? Y tú hablabas un poco de intereses propios, ¿no? Cada colaborador tiene un interés propio, los líderes también, como bien acabas de decir, están como de paso y también tienen que cumplir con ciertos requisitos, pero después van a dejar el puesto al siguiente y pasó el turno y se mantuvo el status quo, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se ve como no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas tienen esta cantidad de complejidad. Mientras más grandes, más complejo es como estos cargueros pues, de containers, ¿no? Que cada uno tiene pequeñas unidades, cada una con un objetivo, y alinear todo eso se hace complejo, ¿no? ¿Qué se está haciendo en términos de liderazgo, por ejemplo, en el sector público que tú conoces? Claro, en el tema del liderazgo, por ejemplo, en el tema de recursos humanos en general, hay reglas especiales que justamente buscan que estos grandes procesos que se dan en recursos humanos que tienen que ver con el reclutamiento de personal, la motivación de personal, mantenimiento de personal, se den. Pero estas reglas también y este sistema que se ha creado en el sector público, también yo creo que a su vez ha sido capturado por estos mismos problemas o estos mismos defectos que tiene el sector público. Entonces, si bien existe este sistema, si bien existen estas reglas, incluso existe una entidad que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil que tiene esa misión de promover, por eso yo les decía que Servir era como una especie del gran órgano de recursos humanos del Estado. Su acción es muy limitada, muy limitada. Ese es el problema, ¿no? Ahora, el Estado peruano, si hablamos de tamaño de organizaciones, es una organización gigantesca. El Estado peruano tiene más de 3.500 unidades organizacionales. Es como si habláramos de una red de organizaciones. Por eso a mí me gusta más hablar del sector público, más que hablar de Estado. Y si hablamos en términos de personal, este año ya tenemos más de millón y medio de servidores públicos, de los cuales, si tú excluyes pues a los militares, policías, maestros, gente del sector salud, que son siempre un grupo grande, te quedan aproximadamente 700.000, que son los que hacen el resto de labores más administrativas, más de gestión. Entonces, es un estado grande, y las cosas que se han hecho como sistema, como reglas, o desde el lado del ente rector, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, han sido realmente muy limitadas. Y hay otros frentes en donde, en lugar de promover ese correcto funcionamiento y generar incentivos para que los servidores públicos se desarrollen de manera correcta y alineada con lo que tienen que hacer las entidades del Estado, más bien hemos tenido situaciones, y se siguen dando situaciones, en donde vamos a contracorriente de eso. Entonces, por eso decía que al final tienes organizaciones que formalmente son organizaciones, pero hay mucho desorden, son organizaciones que no necesariamente están orientadas a cumplir objetivos, pero están ahí, tienen personal y gastan muchos recursos. Entonces, lo más triste es tener un sector público que consume muchos recursos que vienen de los ciudadanos, pero que no logran alcanzar objetivos medianamente aceptables. Sí, mira, y me queda claro de lo que acabas de decir, que la inversión en el factor humano, en el personal, es relevante, porque al final son estas personas, estos colaboradores que están recurrentemente dando servicio a la comunidad, ¿no? Al país, a los ciudadanos, y tienen que tener aquellas habilidades blandas para entender pues, que el ciudadano que va a tomar uno u otro servicio de las entidades públicas, es quien es realmente el dueño, no estás justo delante de quien te paga el sueldo, y es un tema más de cultura, de pensar en esta persona,
una mezcla entre un tema más de trascendencia, porque estás ayudando a la ciudadanía, estás ayudando en la administración pública, pero a la vez también estás delante de quien hace posible que exista toda esta estructura, ¿no? Eh, y sí me pareciese que la inversión en capital humano es clave en el sector público, ¿no? Más allá de otros, de temas de tecnología, de temas de infraestructura, creo que el tema de personas es el motor, es el corazón en sí del sector público, ¿no? Sí, los recursos humanos son clave. O sea, en general, en todas las organizaciones, sea el sector privado o sector público, los recursos humanos son clave, son transversales, digamos, a todos los Ujú. procesos que se pueden dar. Pero el sector público particularmente actúa a través de sus recursos humanos, a través de su personal. Cuando tú vas a un hospital, te está atendiendo un servidor público, un empleado público, una persona del sector salud. Él es la manifestación o la personificación del Estado. Cuando estás en la calle cumpliendo o incumpliendo las reglas de tránsito, tienes un policía, es una persona, es un empleado, es un servidor público. Cuando va en un colegio, que es tan importante el tema de la educación, el profesor es una persona, es un servidor público. Cuando vas a una entidad pública, una municipalidad, un gobierno regional, una entidad cualquiera, a tramitar una licencia, un permiso, una autorización, quien te atiende es una persona. Entonces, el tema de las personas, el tema de los recursos humanos y lograr que sean los mejores, que tengan idoneidad técnica, idoneidad ética, que estén motivados, que respeten al Estado, eso es clave. Pero lamentablemente en nuestro país no hemos entendido la centralidad de ese tema. Y por eso Totalmente de tenemos lo que acuerdo. tenemos. Otro de los dichos que a mí me gusta utilizar es que no le podemos pedir peras al olmo, como dice el popular dicho. No le podemos pedir que nuestro Estado funcione, digamos, ya ni siquiera digo que funcione bien, sino que funcione regular nomás con el personal y con las condiciones en las que tenemos el personal. No le podemos pedir peras a este árbol, ¿no? Es, Ujú. es imposible. Estamos pidiendo algo que no se va a dar. Me parece súper interesante. Mira, yo te quiero contar un poco de lo que hacemos en ADN. ADN Scan es una compañía dedicada a hacer analítica de colaboradores. Y en los últimos 6 años hemos estado ayudando a muchas empresas, sobre todo más enfocados en el sector privado, ¿no? A poder alinear a las personas, a poder generar esto que mencionas, que es la mejor coordinación, que las personas tengan mayor compromiso, ¿no? Y toda esta técnica, que es analítica de personas, ayuda a que haya esta conexión entre el líder de la institución y las distintas áreas o los distintos grupos o equipos dentro de la compañía. Entonces, ese gap, esa brecha que hay entre la gestión pública o privada y la ejecución de esa gestión para que todo armonice como si fuera una orquesta sinfónica, ¿no? Y ejecute bien, nosotros la trabajamos desde el punto de vista de la analítica. Te voy a contar un poquito más. Tradicionalmente, nosotros siempre vemos a nuestras organizaciones como organigramas, ¿no? Y estamos acostumbrados a verlo como un organigrama, donde están las áreas, donde están los gerentes, las cabezas de la compañía. Eh, pero está demostrado que no funcionan así las empresas, ¿no? Las empresas son, o las instituciones son grupos de personas trabajando bajo objetivos, comunicados todos entre ellos e interconectados. Y el organigrama no es un reflejo de esa interacción. Esa interacción se puede conseguir a través de ciertas metodologías que te voy a enseñar ahorita, ¿no? Entonces, las instituciones modernas, por ejemplo, lo que hacen es combinar todo lo que es el liderazgo formal, que son estos organigramas y los equipos que están formados, que se ve todo ordenadito, pero los combinan también con otra técnica, que es el de las redes de influencia, ¿no? Comienzan a entender cómo los colaboradores trabajan en equipo, quiénes con quiénes se juntan, no importa el área, porque hay trabajo interáreas, interdepartamentos, interregionales, qué sé yo, que lo que hacen es fomentar la colaboración en función a un objetivo específico. Y como ves aquí en este gráfico, hay ciertos que los identificamos como los líderes naturales. Entonces, estas instituciones modernas lo que hacen es combinar el liderazgo formal de los gerentes, directores, directivos, etcétera, con estos líderes naturales, que son los que tienen un poco la confianza, tienen el respeto, tienen la motivación o la cercanía a la mayoría de los colaboradores. Y combinando ambos esfuerzos, lo que hacen es alinear a la empresa, alinear a la institución, por ejemplo,
el tema cultural de entender de que la persona que estás atendiendo es aquella a la que te debes, ¿no? Al ciudadano. Entonces, todos son temas culturales que uno tiene que interiorizar. Todo eso se facilita cuando uno trabaja por ambos frentes, tanto por el liderazgo formal como el liderazgo informal. Para ello, lo que se hace hoy en día es una técnica llamada Organizational Network Analysis o análisis de redes organizacionales. Y a través de encuestas o a través de levantamiento de información, lo que se puede escanear es cuáles son las personas que más influencian dentro de la compañía, cómo es el nivel de comunicación interna, si hay silos, si hay, así como este carguero que te mostraba, ¿no? Si hay muchos departamentitos, cada uno con un objetivo independiente y que no están coordinando bien para lograr el objetivo común, generando eficiencias. Y esto es lo que hacen las organizaciones que ya trabajan tanto con el liderazgo formal como con el liderazgo natural o el liderazgo informal, ¿no? Para ello, se aplican, como te decía, algunas encuestas, algunas métricas, se levanta información y esos datos se transforman en mapas, estos mapas que voy a mostrar ahorita. A estos mapas nosotros los llamamos onagramas, por el tema de Organizational Network Analysis, y le hemos agregado el sufijo grama, ¿no? Onagrama. Y uno lo que ve aquí, en estos mapas, son a cada colaborador, que cada círculo es un colaborador, y las relaciones que hay entre ellos, que son estas líneas que estás viendo en color blanco, ¿no? Aquí, por ejemplo, de arranque nomás, esto es un caso real, vemos que esta es una organización como que dividida, ¿no? Si te das cuenta, hay un grupo a la izquierda, un grupo en el medio y un pequeño grupo arriba a la derecha. ¿No? Son como 3 comunidades dentro de una empresa y no están, si tú la ves, no están ordenaditas como en un organigrama. Más bien, lo que nos ha detectado este mapa, este onagrama, es que hay 3 grandes grupos buscando siempre un objetivo en común. Pero esa división que hay entre estos grupos es lo que genera pues la falta de coordinación y la falta de coordinación y de colaboración, ¿no? Y por ende el logro de objetivos. Hay una mala comunicación quizás entre un departamento y otro, o entre un área y otro. Dentro de este grupo de personas, de estos colaboradores, nosotros nos dedicamos a encontrar quiénes son aquellos influencers, así como en la vida, pues uno ve en las redes sociales que hay influencers de marcas y que todo el mundo los sigue. Dentro de nuestras instituciones también hay influencers. Normalmente están entre el 3 y el 5% de los colaboradores tienen un nivel alto de influencia. Y cuando hay un mensaje, hay un nuevo proyecto, hay un nuevo comunicado de parte de los directivos, las personas acuden a estos influencers internos para validar y para trasladar sus incertidumbres y para validar si lo que se está haciendo está bien o está mal. Y en función a eso, todo este grupo de gente toma sus decisiones de acompañar el cambio o también puede ser bloquear o ser indiferentes a ese cambio. Entonces, hoy en día se hace eso. Acá te muestro, por ejemplo, una estadística de la misma empresa, ¿no? Aquí detectamos dentro de todos estos circulitos, aquellos circulitos que son la gerencia, que son los directivos, que son 11 personas. Estas 11 personas tienen un nivel de impacto en el 6% de las conexiones, que es 5.8%. O sea, tienen una llegada a su círculo directo, que son sus reportes directos. Pero hay zonas, como aquí, como acá, como aquí, que están alejadas de la influencia de los líderes formales. Cuando podemos hacer un zoom un poco y encontrar a estos líderes informales o líderes naturales, aquí te los resalto en color celeste, vemos que su alcance centuplica, es 10 veces más fuerte que el de los líderes formales. ¿Por qué? Porque ellos sí están ubicados en aquellas zonas donde no tiene alcance el líder formal. Nuevamente, porque el organigrama te establece pues un nivel de relación, ¿no? Un gerente no puede estar relacionado hasta el último miembro de la institución. En cambio, el líder informal es el que valida y refuerza los mensajes de la dirección, o es el que también puede decir, no, eso que acaban de decir no es cierto, o siempre hacen lo mismo y nunca cambian las cosas. Influyen tanto en el clima laboral, en la rotación, en la eficiencia, en la productividad, en muchas cosas. Y si te das cuenta, aquí he resaltado el nivel de percepción de colaboración y energía que tienen estas personas es inclusive más alto que el de un líder formal. ¿Por qué? Por esa cercanía, porque están ellos siempre al lado de sus compañeros
tratando de validar y de reforzar aquellas estrategias que van saliendo de la parte directiva. Entonces, por ejemplo, en esta compañía se hizo todo un trabajo para poder alinearla y para poder generar un trabajo más de equipo. Entonces ves que en el 2019, en blanco, un agujero negro, por decirlo, hablar en términos de constelaciones, y utilizando a los líderes naturales o a los agentes de cambio de esta compañía, comenzamos a establecer más vínculos, más integración, mejor comunicación y logramos acercar, si ves, esta es la misma compañía en dos momentos distintos, ¿no? En el 2019 pre-pandemia y en el 2023 este año. Y lo que estamos viendo es cómo se han acercado todas las partes hacia el centro, ¿no? Y han reducido esas distancias. A pesar, y acá hay un tema importante, ¿eh? El grupo que está a la izquierda, que estaba a la izquierda alejado, trabajaba presencial en uno de los pisos del edificio. Pero luego de pandemia el mundo cambió y ahora, a pesar del trabajo remoto, 100% remoto, este equipo de acá, que era moradito en el gráfico anterior, el de la izquierda, ahora está mucho más cercano, a pesar del trabajo remoto, ¿no? O, por ejemplo, en esta otra institución, ¿no? Que hemos hecho un seguimiento a lo largo de 3 años. 2018, ves como si fuera un archipiélago. Este es un grupo que tiene varias sedes, está en varias regiones del país. Por ejemplo, pueden haber instituciones públicas que tienen pues, sedes en distintas ciudades, ¿no? Por ejemplo, el Banco de la Nación, que tiene un montón de agencias y sucursales por todo el país, es más, en lugares donde no hay alcance de la banca privada. Entonces, en esta institución que es de ese tipo, que está presente en varias partes del país, se hizo un trabajo para ir integrándolos y también trabajando en su enfoque en lo que es servicio al cliente. Esta institución dijo, queremos ser líderes en poner al cliente al centro y tomar nuestras decisiones bajo un solo centro. Pasamos del 2018 y tú ves cómo a lo largo de los años se va ordenando la casa. Y estas técnicas de mapear cómo contribuyen y cómo colaboran y cómo se comunican las personas, te muestra de manera visual pues cómo tus equipos están jugando. Es como que hoy en día los directivos técnicos, los entrenadores de los clubes de fútbol o cualquier deporte, no tuviesen todas las técnicas de analítica para ver cómo está jugando su equipo y hacer mapas de calor, ver el impacto en la aceleración, la velocidad de su personal. Con estas técnicas de analítica de personas ya se puede ver cómo están trabajando en equipo y uno puede hacer zoom en cada uno de esos equipos y poder determinar quiénes son las personas, tanto líderes formales como líderes informales, que están ejerciendo un trabajo de unidad y de enfoque. Entonces nosotros somos creyentes de que incorporando estas técnicas, estas herramientas dentro del día a día de la gestión pública, podemos lograr un beneficio importante porque estamos trabajando con nuestros colaboradores. No sé qué te parece, no sé si has escuchado un poco de estas técnicas, Juan José, coméntanos. Mira, me parece súper interesante porque efectivamente yo lo que he visto, y puedo ahí contar varias anécdotas hasta curiosas, sobre la importancia de determinadas personas dentro de las organizaciones y cómo el tener la autoridad formal no necesariamente hace que esa organización se mueva. Yo conocí a un ministro de un ministerio muy importante que siempre contaba medio en broma, medio en serio y con cierta frustración, creo, y él decía, yo soy el ministro de tal ministerio, soy supuestamente la cabeza, pero cuando yo doy una orden o una disposición hacia abajo, todos se ponen de costado, se demoran, tiran piedritas en el camino, como se dice, y al final lo que claramente sentía esta persona era que tenía autoridad formal, pero su autoridad formal no se concretaba necesariamente. Eso por un lado. Y por el otro lado también he visto en otro ministerio, como anécdota, lo fuerte que es la cultura de esa organización. Con lo cual hay que identificarla, no solamente los líderes para que la organización se mueva, sino también entender la cultura de la organización. Y como anécdota del tema cultural, también vi en algún ministerio, cuando llegó una autoridad a una entidad, y en época del Señor de los Milagros, esa entidad le rendía culto al Señor de los Milagros, ¿no? A tal punto de que toda la entidad se movilizaba en octubre, en función
a la procesión del Señor de los Milagros. Y este ministro llegaba y decía, no, yo no voy a participar en nada de esas cosas porque el Estado es laico y cómo va a ser posible que yo haga o participe en una cosa de esas, ¿no? Bueno, esta persona que era tan enfática al decir eso al comienzo, me hizo mucha gracia verlo el día de la procesión, cuando pasó la procesión por la puerta de este ministerio, bajarse con su hábito morado a cargar las andas del Señor de los Milagros. Entonces, esa es una prueba palmaria, clarísima, de lo fuerte que es la cultura de una organización, en donde no las puedes cambiar así nomás. Es un tema bien, bien importante. Entonces, esta mirada de esto que es el ADN Scan y el onograma, y la metodología que ustedes han desarrollado, creo que es súper importante porque en el sector público pasa una cuestión particular. ¿Qué es lo que pasa de alguna manera en el sector privado también? El sector privado cree que con estrategia, planes y documentos se cambian las cosas y que todos esos cambios se van a ejecutar solitos, porque se olvidan de los líderes y se olvidan de la cultura. En el sector público no le llamemos estrategia, pero llamémosle normas, directivas y planes, y se cree que con eso se van a cambiar las organizaciones. Y tenemos como consecuencia de que tenemos un montón de normas, un montón de planes, un montón de políticas que no logran cambiar a las organizaciones. Entonces, esta mirada creo que es súper interesante y sobre todo valiosa para lograr cambios de verdad dentro de las organizaciones. Sí, yo te lo puedo prometer, afirmar, confirmar, ¿no? Hemos tenido la suerte en ADN de trabajar con un par de instituciones públicas grandes, ¿no? En las cuales hemos visto cómo es difícil solamente traccionar y generar todo el alineamiento usando el organigrama. Es difícil. Hemos estado en los directorios con el gerente general de la compañía, bueno, de la institución, con sus reportes directos, y he sido testigo como la comunicación, la dirección, la alineación, los objetivos no aterrizan, no bajan hasta los últimos confines de la organización, ¿no? En un caso, fue hace muchísimos años, hace como 6 años, y veíamos pues lo complejo que era manejar, y eso que estábamos creando un propósito único para que toda la compañía se mueva, pero ese propósito no bajaba completo. Entonces, lo que teníamos que hacer era venderle la idea a estos líderes naturales o líderes informales de otras organizaciones, que son los que son más escuchados porque tienen años en la institución pública, porque son expertos, porque son de puertas abiertas, porque su ADN, el ADN de estas personas es como de influencia y todo el mundo jala a todo el mundo por ese ADN, como te digo, que tienen estas personas, porque lo tienen dentro de su cuerpo. Y ahí es donde ya comienza el cambio, ¿no? Ya dicen, mira, claro, hay que empujar el carro hacia ese sentido. Y hacen esa milla extra, como se dice en el argot empresarial, ¿no? Es dar un poco más porque tenemos un propósito único, ¿no? Me acuerdo que en una de estas instituciones el propósito que creamos se llamaba cambiamos las vidas de los peruanos, porque hacemos cosas que si no existiésemos como institución no se podrían dar. Y la publicidad que se podía hacer o las comunicaciones que se hacían hacia el público iban en torno a eso, con testimonios, ¿no? De gente de ciudades bien alejadas, no sé, por ejemplo, Pichanaki, ¿no? Que decían, antes yo no tenía acceso a estos beneficios del Estado y ahora lo tenemos gracias a esta institución. Entonces era venderle a las personas que cambian vidas. Pero los mejores conectores para ese propósito fueron los líderes informales o los líderes naturales. Y también en otra institución, que es más regulatoria, también tuvimos la oportunidad de ver cómo está su proceso de transformación y de enfoque. Ellos representan a unos clientes para que tengan como que los servicios públicos que sean justos para ellos, ¿no? Y lo que vimos es que al inicio eran como esta organización, ¿no? El lado izquierdo, el 2018, que estaban como que independientes. Las sugerencias fueron, bueno, acerquemos todos para que el ciudadano sea el centro de la institución, sea la razón por la cual todos los días me despierto, voy a trabajar y estoy ayudando a alguien que puede ser un amigo, un familiar, ¿no? Porque estamos mejorando una calidad de vida a estas personas. Entonces yo creo que sí podría ser una muy, muy buena ayuda contar con un escaneo de cómo estamos organizados y ver dónde hay oportunidades de mejora y hacer seguimiento. Eh, y me da gusto porque de verdad he visto como muchas instituciones públicas
están interesadas en hacer ese cambio, en dar ese salto a influir en los colaboradores y tener un propósito y un servicio de calidad para la ciudadanía. Sí, mira, a mí esta metodología me parece bien interesante, súper valiosa, porque en manos de líderes y de entidades públicas, de organizaciones del sector público, que quieran hacer cambios, que conseguir personas que ya tengan esa disposición ya es todo un reto, tener una metodología como esto que los ayude justamente a hacer el cambio, va a facilitar mucho ese proceso, que suelen ser procesos complicados y hasta dolorosos, diría yo. Sí, no, me encanta la idea. Bueno, y para culminar, te quiero mostrar una cosa. Bueno, cómo convertir estos grandes cargueros en estas naves que son mucho más adaptables y flexibles. El proceso de cambio y adopción de la estrategia se hace como en 5 pasos para nosotros, ¿no? Uno, entender esa estrategia y operativizarla, que es el paso número 1 que ves ahí, ¿no? Es decir, traducir todo para que hasta la persona, cualquier persona dentro de la institución, sepa por qué estamos trabajando en esta gran institución y cuál es nuestro objetivo, nuestra trascendencia. Lo segundo es crear un gobierno que asegure, o sea, no un gobierno, o sea, un grupo que asegure que se va a ejecutar ese plan. Porque si no hay seguimiento, no vamos a poder llegar a buenos resultados. En tercer lugar, hacer una comunicación multinivel, que es decir, en cascada, que es la tradicional a través de los formatos tradicionales, ¿no? Los correos electrónicos, presentaciones, reuniones, a través de los gerentes, ¿no? Esa es la cascada, pero también transversal, es decir, directamente el líder de la organización, ¿no? El presidente, el director, el gerente general, se reúne con estos influencers o estos agentes de cambio, ¿no? De la institución y les cuenta directamente por qué estamos buscando estas cosas, qué queremos mover, qué queremos cambiar. Pero a la vez también, como dice el punto 4, es un momento importante para escuchar a estos agentes de cambio, influencers o líderes naturales, porque ellos congregan un montón de sentimientos de lo que pasa en la organización. Entonces, escucharlos también nos va a servir para poder mejorar nuestra estrategia, nuestro plan, e incorporar cosas valiosas. Y por último, hacer que esto, el punto 5, sea un ritual. O sea, no es que sea un lanzamiento y de ahí ya les conté a los líderes naturales cuál es el plan, cuál es el objetivo, el reto a cumplir, sino mantener esa comunicación a lo largo del año, a lo largo de los años. Y yo les aseguro que todas las instituciones van a tener alineados a sus colaboradores, comprometidos y sobre todo brindando un excelente servicio a la ciudadanía. Eso es importante y es clave porque esto último, el que las organizaciones del sector público funcionen de manera óptima, es el objetivo final, ¿no? Es la razón de ser del Estado. Genial. Es entonces una herramienta interesante, importante. Ya, Juan José, ¿sabes qué? Te agradezco un montón por este tiempo, estos minutos valiosísimos. Yo te voy a pasar el link de este video, lo publicamos nosotros en nuestras redes, en YouTube, en LinkedIn, pero te lo voy a pasar para que lo compartas con todas las personas que tú creas conveniente y que estén interesadas en explorar un poquito más sobre estas metodologías y otras cosas más que existen en el mundo de la analítica de personas. Eh, Nada, así que tu palabra de despedida, por favor, Juan José. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder conocer esta metodología que creo que puede funcionar y encajar muy bien en las necesidades que tenemos dentro de las áreas, oficinas de gestión de recursos humanos para lograr este alineamiento y para lograr motivar adecuadamente al personal y que se logren los objetivos de las organizaciones, ¿no? Los objetivos de las entidades públicas. De acuerdo. Como nuestra frase siempre dice en ADN Scan es, nosotros estamos mirando el futuro del trabajo y todo lo que es analítica de colaboradores, analítica de personas es algo que realmente está reforzando mucho la gestión de todos los líderes. Les agradecemos a todos por este tiempito y muchas gracias a ti, Juanjo, y a todo el mundo. Nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias.